es la elipse? La elipse es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de las distancias hacia otros puntos fijos llamados focos es constante. Elementos de la elipse. Número 1. Focos. Son los puntos fijos F y F1. 2. Eje focal. Es la recta que pasa por los focos. 3. Eje secundario. Es la mediatriz del segmento F al F1. 4. Centro. Es el punto de intersección de los ejes. 5. Radios vectores. Son los segmentos que van desde un punto de la elipse a los focos PF y PF1. 6. Distancia focal. Es el segmento de longitud 2c minúscula y c es el valor de la semidistancia focal. 7. Vértices. Son los puntos de intersección de la elipse con los ejes A y A1 y B y B1. 8. Eje mayor. Es el segmento de longitud 2A y A es el valor del semieje mayor. 9. Eje menor. Es el segmento de longitud 2B y B es el valor del semieje menor. 10. Eje de simetría. Coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. 11. Centro de simetría. Coincide con el centro de la elipse, que es el punto de intersección de los ejes de simetría. Aplicaciones de la elipse en la vida cotidiana. La arquitectura se ve de forma necesaria para utilizar las elipses, ya sea en esculturas, estructuras, edificaciones, caminos, etc. Como vemos, el Coliseo romano tiene una estructura formada por una base elíptica, y no solo lo vemos en estas estructuras, también la podemos encontrar en estadios de fútbol, en techos o en algunas mesas. Otra aplicación es la trayectoria elíptica. Cuando los planetas se van a mover, su trayectoria es de forma elíptica, cuando lo hacen alrededor del Sol, tanto Mercurio, Tierra y todos los demás planetas. Todo esto para que las ondas reflejadas siempre caigan de foco a foco. A continuación, explicaremos la propiedad de reflexión de una elipse. Primeramente tenemos una elipse como la que se muestra. Posteriormente vamos a determinar sus focos. En este caso el foco del lado izquierdo es F y el foco del lado derecho es G. Luego tenemos un punto llamado P, sobre el cual pasa una tangente que es igual a la elipse que llamaremos R. Tenemos un segmento que va desde el foco F hacia el punto P y otro segmento desde el punto P hasta el foco G. Vamos a comprobar que el ángulo PGR es igual al ángulo FPR. Vamos a hacer lo siguiente. Si un punto arbitrario en R se traza Q, luego FQ más QG va a ser igual a FQ más QGR mayor que FP más PGR igual a FP más PG. Entonces dice que FQ más QG igual a FQ más QGR mayor que FP más PGR igual a FP sería nuestra FP y esta FP más PG. Luego, a menos que Q sea igual que P, esto quiere decir que el valor mínimo de la suma de FQ más QGR se alcanza cuando Q es igual a P y por lo tanto P está alineado con FGR. Entonces los ángulos de FP y PGR con la recta R son iguales, pero como el segundo es igual al que forma GP con R, resulta que FP y GP forman el mismo ángulo con R, que es lo que queríamos demostrar. Aquí vamos a presentar unos casos de elipse, que los más comunes son la elipse horizontal y la elipse vertical. Los casos que se presentan en la elipse con centro dentro o fuera del origen, esto quiere decir que el primero es cuando los focos se encuentran sobre el eje X o paralelos al eje X. Como podemos ver en esta imagen, están los focos de uno y otro. Entonces, donde están los focos será el mayor eje. En el caso de la elipse vertical, como los focos están
verticalmente, que se pueden estar sobre el eje o paralelos al eje. Y los focos sí se dan cuenta que los focos están aquí, donde pueden ver la imagen. El eje va a ser más grande, o como muchos lo llamamos, eje mayor. Y estos elipses, tanto vertical como horizontal, nunca van a cambiar, van a seguir siendo con dos vértices, dos focos, así como se los estaba señalando en la imagen.